Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días en este domingo 13 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, en el que les ofrecemos en estos próximos minutos un repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estos últimos 7 días. Es un tiempo de información que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Tiempo para la actualidad eclesial, Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Nacho de Camón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con los siguientes titulares. En su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco ha expresado su preocupación por los populismos y nacionalismos. Y en el mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, invita a promover la cultura de la gratuidad y el cuidado de la persona por encima de los intereses de las empresas y la cultura del beneficio y el descarte. Hoy finalizan en Toledo las jornadas de pastoral que han reflexionado sobre la Iglesia y la familia como fuentes de caridad. Presentación en Córdoba de Vitis Dei, un proyecto vinculado a la vida y la obra de San Juan de Ávila. El movimiento Cursillos de Cristiandad celebra que en los 70 años desde su fundación, 250.000 personas han encontrado a Cristo a través de los 10.000 cursillos. Los obispos de Venezuela consideran ilegítima y moralmente inaceptable la investidura del presidente Nicolás Maduro, mientras se deteriora la calidad de vida y los derechos de los venezolanos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos hoy el repaso a la actualidad una vez más en el Vaticano, porque el Papa Francisco celebrará esta mañana la fiesta del Bautismo del Señor con el tradicional bautizo de varios niños, hijos de algunos empleados del Vaticano nacidos en las últimas semanas. Recordamos que el lunes el Papa pronunció el tradicional discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que manifestó su preocupación por la tendencia creciente a hacer prevalecer los intereses de cada nación sin recurrir a los instrumentos del derecho internacional, además de las nuevas formas de colonización ideológica por poderes y por grupos de interés que imponen sus ideas en los distintos organismos internacionales. Además, pidió a la política altura de miras para no limitarse a buscar soluciones de poco calado, y al buen político para hacer prevalecer la unidad sobre el conflicto. Alertó además a los embajadores del auge del populismo y el nacionalismo que evocan, dijo, el periodo de entreguerras. Las relaciones en el seno de la comunidad internacional y el sistema multilateral en su conjunto están atravesando momentos de dificultad, con el resurgir de tendencias nacionalistas que minan la vocación de las organizaciones internacionales de ser un espacio de diálogo y encuentro para todos los países. Francisco dijo que la reunión con los episcopados de todo el mundo el próximo mes de febrero quiere ser un paso más para aliviar las heridas y arrojar luz sobre los casos de abusos, uno de los más viles crímenes. El abuso contra los menores de edad es uno de los peores y más viles crímenes posibles. Destruye inexorablemente lo mejor que la vida humana reserva para un inocente, causando daños irreparables para el resto de su existencia. La Santa Sede y toda la Iglesia están trabajando para combatir y prevenir tales crímenes y su ocultamiento. Ante los 183 embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa condenó el uso y posesión de armas nucleares y se detuvo además en la comunión de los obispos de China tras el reciente acuerdo provisional firmado con aquel país. Agradezco al Señor que por primera vez después de tantos años todos los obispos en China estén en plena comunión con el sucesor de Pedro y con la Iglesia Universal. Esperemos que la prosecución de los contactos para la aplicación del acuerdo provisional firmado contribuya a resolver las cuestiones abiertas y asegure los espacios necesarios para un desarrollo efectivo de la libertad religiosa. Completamos el contenido de este importante discurso sobre la situación y los conflictos internacionales con el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. No es fácil sintetizar un discurso de miles de palabras que abordan temas muy diversos. Francisco empleó 55 minutos en leer el que tenía preparado para presentar al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede la visión que tiene de la actual situación del mundo y de la Iglesia. Intentaré señalar algunos
algunos de los puntos que me han parecido sobresalientes. En primer lugar, la condena absoluta e inapelable de los abusos clericales de menores, el peor y más vil de los crímenes según Bergoglio. Pero a la condena le sigue el compromiso de toda la Iglesia para acabar con esta plaga. Con esta finalidad, el Papa ha convocado en febrero una reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales en Roma. Una buena parte del discurso se inspira en el que Pablo VI pronunció ante las Naciones Unidas en octubre de 1965. En él, el Santo Pontífice destacó la necesidad de la diplomacia multilateral que exige que las relaciones entre las naciones se basen en la justicia, en el derecho, en la razón y no en la fuerza, la violencia o la guerra, y ni siquiera en el miedo o el engaño. La actual situación del planeta prueba todo lo contrario, con el resurgir de tendencias nacionalistas y populistas que minan la credibilidad de la política internacional y son la causa de la marginación de los miembros más vulnerables de la familia de las naciones. La comunidad internacional está llamada a defender a los más débiles y entre ellos destacan los emigrantes y refugiados que huyen del flagelo de la pobreza, de la violencia y de la persecución, de los desastres naturales y el cambio climático. Más de 60 millones de seres humanos, según la ONU, que se ven obligados a dejar sus familias y naciones porque anhelan una vida mejor y más feliz y que no pueden ser abandonados a su triste suerte e incluso condenados a morir. En la tribuna de la ONU en Nueva York, Pablo VI definió a la Iglesia como experta en humanidad. 50 años después, su sucesor ha revalidado tan justo título. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias, Antonio. El martes se publicó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, que este año se celebrará en Calcuta con el lema «Gratis habéis recibido, dad gratis». En él, Francisco invita a los organismos eclesiales que operan en el campo de la salud a que promuevan la cultura de la gratuidad y el cuidado de la persona por encima de los intereses de las empresas y la cultura del beneficio y el descarte. El Papa asegura que el cuidado de los enfermos requiere profesionalidad, pero también ternura y expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas, como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta querida. Y frente a la cultura del descarte, dice Francisco, el don se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la fragmentación social, impulsando nuevos vínculos y formas de cooperación. El nuevo director editorial del Dicasterio de Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, recuerda en un escrito publicado por Vatican News que la carta que el Papa Francisco envió a los obispos de Estados Unidos, reunidos en un retiro, va a la raíz del problema y propone una solución sobre la crisis de los abusos. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. El nudo central, señala Tornielli, es el de no confiar demasiado en acciones que parecen útiles, buenas y necesarias, e incluso justas, pero que no tienen el perfume del Evangelio si tienden a reducir la respuesta al mal solo a un problema de organización. Por lo tanto, el Papa no quiere una Iglesia transformada en una agencia de recursos humanos que confía solo en las estrategias, en los organigramas, en las mejores prácticas comerciales, en lugar de confiar, ante todo, en la presencia de quien ha guiado a la Iglesia durante 2000 años, en la fuerza salvadora de la gracia, en la obra silenciosa y diaria del Espíritu Santo. Tornielli señala que durante varios años los pontífices han introducido normas adecuadas y más severas para luchar contra el fenómeno de los abusos, y otros indicadores nuevos saldrán de la reunión de los obispos del mundo en febrero. Sin embargo, el remedio podría ser ineficaz si no está acompañado por un cambio en nuestro estado de ánimo, nuestra forma de orar, nuestra relación con el poder y el dinero, nuestro ejercicio de autoridad y la forma en que nos relacionamos entre nosotros mismos y el mundo alrededor de nosotros. La credibilidad no es construida por las estrategias del marketing, concluye Tornielli. Puede ser el fruto de una Iglesia que puede ir más allá de las divisiones y oposiciones internas, que conoce la valentía y hecha de pastores y fieles que, como afirmó el Papa, se reconocen pecadores e invitan a la conversión, porque ellos mismos han experimentado el perdón y la misericordia. Hablamos ahora de una noticia relacionada con el deporte, porque se ha presentado Atlética Vaticana. Se trata de la primera asociación deportiva fundada en el Vaticano que cuenta ya con cerca de 70 atletas. Entre ellos hay guardias suizos, sacerdotes, religiosos, monjas y bomberos, que a partir de ahora podrán representar al Vaticano en competiciones internacionales. El español Melchor Sánchez de Toca es el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura y presidente de Atlética Vaticana. El primer objetivo de Atlética Vaticana es divertirse y correr, que es lo que nos unió al principio. Cuando nos encontrábamos en las carreras populares,
gente que trabajamos en el Vaticano, en los distintos servicios y oficinas. Nació la idea, el sueño de crear un grupo deportivo, una asociación deportiva vaticana, y que representaba y representa una novedad absoluta, porque dentro del Vaticano, aunque hay una historia larga de interés hacia el mundo del deporte, nunca se había creado una asociación deportiva. La Federación de Atletismo Italiana nos reconoce, estamos afiliados a ella y podemos participar en las competiciones en Italia y también en el resto de Europa. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia, tiempo ahora para la actualidad en España. Nos acercamos en primer lugar hasta Toledo. Allí finaliza hoy una nueva edición de las jornadas de pastoral que han reflexionado sobre la Iglesia y la familia como fuentes de caridad, con la participación, entre otros, del secretario general de la Conferencia Episcopal. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. Las jornadas están sirviendo para dar a conocer una serie de experiencias, como por ejemplo el testimonio de una familia misionera que ha estado 4 años en Ecuador o el de voluntarios del Hospital de Lourdes. Ayer sábado se presentaron las experiencias extradiocesanas de las misioneras de la Caridad o de la Fundación Luz Casanova. Además, este domingo, junto con la tercera intervención del recién nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se van a celebrar los tradicionales círculos de reflexión, a través de los cuales los participantes tendrán la ocasión de compartir ideas e inquietudes. Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, destacaba la importancia de estas séptimas jornadas de pastoral. También son momentos donde oramos juntos, nos reconocemos como cristianos que pues viven la misma fe, la misma ilusión, aunque siempre por diferentes personas. Unas 700 personas están participando en este encuentro en el Colegio Infantes de Toledo, al que asisten representantes de parroquias, comunidades eclesiales, congregaciones religiosas y sacerdotes de la archidiócesis, y que va a finalizar con la celebración de la Eucaristía, que va a estar presidida por el también Primado de España. La cita a la 1 de la tarde en la Catedral Primada. Hablamos ahora de enseñanza. Sigue adelante la tramitación para reformar la LOMCE con la Ley CELA, en la que la religión solamente aparece en las disposiciones adicionales segunda y tercera. Además, la religión no computará para la nota media en el acceso a la universidad y las becas, y esta asignatura no tendrá alternativa. Es decir, si un alumno no la cursa, podrá irse a casa o al recreo, con lo que se reducen las posibilidades para cursarla. El Obispado de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla han presentado Vitis Dei. Se trata de un proyecto cultural y turístico vinculado a San Juan de Ávila en la conmemoración del 450 aniversario de su muerte, los 125 de su beatificación y 50 de su canonización. Nos ofrece más detalles desde COPE Córdoba, Inma Cabello. Buenos días. Buenos días. Este proyecto cultural ha sido concebido como un crisol donde confluyen facetas culturales y turísticas para las que San Juan de Ávila representa un extraordinario alentador en la localidad de Montilla. Entre las iniciativas, en la casa donde murió el santo, cuenta desde ahora con un sistema de audioguía destinado a profundizar en la personalidad y la espiritualidad del patrón del clero español en 4 idiomas. También se trabaja en el diseño de exposiciones temporales y permanentes con sedes en monumentos montillanos como el castillo de la localidad. La parroquia de Santiago ofrecerá también un nuevo lenguaje expositivo como enclave histórico para la vida de San Juan de Ávila, así como jornadas de estudio e investigación, proyectos didácticos o fines de semana culturales, entre otros proyectos. Demetrio Fernández es obispo de Córdoba. Es un proyecto del Obispado de Córdoba en su presencia en Montilla para alentar la devoción a San Juan de Ávila. Estamos a las puertas de un año jubilar, porque hace 450 años aquí, en este lugar, murió San Juan de Ávila. Todas estas actividades se llevarán a cabo con motivo del año jubilar del santo entre abril de 2019 y el 31 de mayo de 2020. En Pamplona, en el aniversario del traslado de los restos del popular San Fermín, hoy se celebra la incorporación de nuevos cofrades que desde la Corte del Santo se comprometen a mantener y divulgar su devoción. Desde COPE Pamplona, Maite Moro. La Corte de San Fermín superará desde hoy los 1000 cofrades, una cifra importante teniendo en cuenta que en los últimos años no llegaban a los 800. La parroquia de San Lorenzo de Pamplona, que acoge la capilla de San Fermín, se ha visto sorprendida en las últimas semanas al recibir un gran número de peticiones de personas que quieren formar parte de la Corte del Santo Morenico y así contribuir a mantener y difundir la devoción por San Fermín. Una sorpresa que ha sido muy bien recibida. Juan José Martinena es miembro de la Corte de San Fermín.
Es una señal de una inyección de vitalidad que es altamente positiva. Teníamos un número que en relación con otras cofradías no era malo, pero sí que no se notaba un cierto languidecimiento. Y ahora ya, pues hombre, no cabe duda que el fuerte incremento que hemos experimentado en estos 2 últimos años, especialmente el último, pues naturalmente es una señal de vitalidad que recibimos en la corte pues con gozo y con alegría, como no puede ser de otra manera. Hoy domingo a las 12 del mediodía más de 200 personas recibirán esa distinción en una ceremonia en la capilla de San Fermín, coincidiendo con la fiesta del traslado de sus reliquias a Amiens en el siglo VIII, la ciudad francesa desde la que se enviaron parte de los restos del santo aquí a Pamplona. La corte de San Fermín fue fundada en 1885 como gratitud al santo que protegió a la ciudad de Pamplona de varias epidemias que asolaron las poblaciones cercanas. Tiene su sede en la parroquia de San Lorenzo. Se rige por una junta que preside el párroco y cuenta con 6 miembros. Tras dejar el monasterio por cuestiones internas de la orden, el pasado 10 de noviembre las religiosas clarisas han vuelto ahora ya al monasterio de la Santa Faz de Alicante con el objetivo de que se logre una comunidad estable para el santuario donde se venera esta sagrada reliquia. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza, buenos días. Buenos días. Las monjas clarisas ya han retomado la custodia de la Santa Faz 2 meses después. Las hermanas proceden del monasterio de la Verónica de Murcia y estarán de manera provisional hasta que se encuentre una comunidad estable. La Iglesia, eso sí, ha garantizado que la reliquia será permanente vigilada por las religiosas. Las clarisas se irán turnando para mantener ambos conventos y continuar también con sus actividades cotidianas, el estudio y el trabajo. Es por eso que el grupo que esté en la Santa Faz irá rotando y variando en número, entre 3 y 5 religiosas. José Luis Casanova es el capellán y rector del santuario. La venida de las hermanas que nuevamente ya están aquí, una comunidad para volver a rezar, a pedir y guardar a la Santa Faz que tanto queremos los alicantinos y tantísima gente. Es una comunidad que está allí en Murcia y ellas irán organizándose para poder tener aquí una presencia permanente. La estancia de las hermanas del convento murciano en la Santa Faz es temporal hasta que una nueva comunidad pueda permanecer en el monasterio de forma estable. El próximo jueves se cumplirán 100 años del nacimiento de Monseñor Antonio Palenzuela, obispo de Segovia, entre 1970 y 1995, años de la transición política y la aplicación del Concilio Vaticano II en España. Desde COPE Segovia, Santiago Herrero, buenos días. Buenos días. Don Antonio Palenzuela fue obispo de Segovia durante un cuarto de siglo, entre los años 1970 y 1995, un episcopado marcado por el cambio político en España y por la aplicación del Concilio Vaticano II. El actual obispo de Segovia, César Franco, ha recordado que en la homilía de la toma de posesión de la diócesis, la definición que dio Monseñor Palenzuela de sí mismo fue: soy ante todo un hombre de fe, o quizá mejor, deseo con toda mi alma día a día serlo. Supo compaginar la fe con el conocimiento, con la cultura, y dejó una huella honda en Segovia. Esta semana, el 8 de enero, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se celebraba una Eucaristía en su honor en la Catedral Segoviana, que acogerá el día 17 la solemne conmemoración del siglo que se cumple del nacimiento de don Antonio. Quien fuera vicario de pastoral en su episcopado, Andrés de la Calle, lo ha calificado como muy humano y un gran intelectual y pastor. En su ministerio fue significativa la atención a través de Cáritas de los efectos del SIDA y las toxicomanías. Impulsó la implantación del proyecto Hombre en Segovia y abordó el problema en duras cartas pastorales. También demostró sensibilidad con enfermos y discapacitados y respaldó la presencia de Frater en la diócesis. Sabiduría y sencillez se repiten para definir al obispo que recibió a los pies del acueducto al Papa San Juan Pablo II en 1982. Esta semana se ha cumplido el 70º aniversario del primer cursillo de cristiandad de la historia. Durante estos 70 años, más de 250.000 personas han encontrado a Cristo a través de los más de 10.000 cursillos celebrados en España por este movimiento, presente actualmente en 57 diócesis. Álvaro Martínez es el presidente nacional de este movimiento. Nosotros creemos que hoy en día los movimientos de primer anuncio son enormemente necesarios, porque hay muchas personas que están viviendo vidas tristes, pues porque no encuentran un sentido, porque no han sido capaces de descubrir lo que supone el vivir la vida de colores, como decimos nosotros, con la realidad de Dios en ella. Entonces creemos que en estos momentos en donde la sociedad en que estamos viviendo parece creer que no necesita a Dios, pues que nosotros tenemos una aportación muy valiosa que hacer y sabemos que tenemos que hacerla desde nuestra identidad, pero en la comunión de la Iglesia y trabajando juntos como Iglesia y en Iglesia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad internacional porque esta semana se ha reunido la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que ha estudiado los desafíos que presenta a la Iglesia la realidad del país. Los obispos consideran que es ilegítima y moralmente inaceptable la situación que ha llevado al presidente Nicolás Maduro a un nuevo mandato presidencial. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández. La Conferencia Episcopal venezolana ha sido tajante en su postura sobre la juramentación de Nicolás Maduro como presidente tras los comicios del 20 de mayo. Es pecado querer mantener a toda costa el poder, han dicho desde la institución. En su cuenta de Twitter han publicado esta semana la exhortación de la 111 Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado venezolano. En ella se expresan abiertas críticas al gobierno y se pide un cambio que el país pide a gritos. Argumentan que desde el origen las elecciones fueron dudosas y que por todo ello el acto de juramentación celebrado el jueves es ilegítimo. Escuchamos a Monseñor José Luis Azuaje. Yo creo que constitucionalmente no estaban pautadas para poder que el pueblo venezolano libremente pudiera votar. Se piense en la legitimidad y la legitimidad en poner en duda si realmente un presidente que ha sido elegido en el mes de mayo y después de ver su desempeño hasta este momento puede ser presidente de Venezuela. Advierten que el pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quién acudir. Y por ello, reza la exhortación, urge asumir una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría, expresan desde la Conferencia Episcopal. Más de 3 siglos de unidad religiosa terminaron hace una semana en Ucrania cuando el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, firmó el decreto que reconoce la independencia de la Iglesia Ortodoxa ucraniana de la rusa, con el presidente Poroshenko como testigo. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Los monjes rusos llaman a la excomunión de sus pares ucranianos, llamada al anatema desde los púlpitos, después de que el Patriarcado de Moscú, la cabeza de la mayor iglesia ortodoxa mundial, decidiese romper todo vínculo con el Patriarcado de Constantinopla. Esta ruptura, el mayor cisma en el cristianismo en 1000 años, llega después de que Constantinopla accediese a los deseos de la iglesia ucraniana de pasar a ser independiente del Patriarcado de Moscú, algo que ya había sido intentado en los años 90, pero que culminó con la excomunión del patriarca Filaret, a quien Constantinopla ha ahora restituido su puesto. El sínodo ruso, reunido en Bielorrusia de urgencia, decidió por ello romper toda relación con Constantinopla, lo que abre las puertas a un escenario de enfrentamientos religiosos, no solo entre Moscú y Kiev, sino entre todas las comunidades ortodoxas, griegas, sirias, iraquíes, moldavas, búlgaras, serbias. El resultado es, a todas luces, impredecible. Y nos vamos ahora hasta Pakistán y nos detenemos en la llamada Declaración de Islamabad, en la que más de 500 líderes religiosos musulmanes han condenado públicamente el terrorismo, la violencia cometida en nombre de la religión y las fatuas difundidas por los imanes más radicales. Una declaración que representa un punto de inflexión, especialmente en la actitud hacia las minorías religiosas y las sectas islámicas, que reconoce que Pakistán es un país multiétnico y multirreligioso y recuerda además que es responsabilidad del gobierno garantizar la protección de la vida de los ciudadanos no musulmanes del país. Entre los 7 puntos para proteger la libertad religiosa en Pakistán, la declaración señala la condena de los asesinatos por creencias religiosas, el derecho de los grupos religiosos a organizarse de manera autónoma y la petición a las autoridades civiles para que prohíban cualquier material que incite al odio religioso y el castigo de quienes amenacen los lugares sagrados de los no musulmanes. Y sobre el caso de Asia Bibi piden que su situación sea una prioridad entre las amenazas de los más radicales y recuerdan que esa cristiana ha sido absuelta de cualquier delito. El viernes se confirmó un nuevo viaje del Papa a Rumanía, será del 31 de mayo al 2 de junio. Mientras tanto, estamos ya en la cuenta atrás, a solo 10 días del comienzo en Panamá de la Jornada Mundial de la Juventud que San Juan Pablo II comenzó, recordamos, allá por 1984. En su vídeo para este mes de
enero, el Papa Francisco pide oraciones por la evangelización de los jóvenes para que con el ejemplo de María sean fieles a la llamada de Jesús para difundir la alegría del Evangelio. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Uno de los jóvenes españoles que estará en Panamá es Ignacio Dueñas, de 23 años, estudiante de marketing en Zaragoza, que nos contó su experiencia en COPE. Fue algo realmente increíble, ¿no? Es que no sé explicarlo en palabras, pero sí que, bueno, ¿no? Realmente te cambia la vida, ¿no? Fue un punto de inflexión en todos los sentidos, ¿no? Tanto social como profesional, académica y de manera espiritual también, pues evidentemente, ¿no? Me cambió muchísimo. Con motivo del nuevo año, los obispos de México han reafirmado en un mensaje su compromiso para la construcción de una casa común, con una iglesia más cercana en estos momentos en los que el país se enfrenta a diferentes pruebas y adversidades, pocas oportunidades de trabajo y educación, la alta inseguridad y la llegada de un nuevo gobierno con la carga que conlleva de incertidumbres y esperanzas. Afirman que la realidad de la inseguridad y la violencia crece sin medida, obligando a la gente a vivir con miedo, con dolor e incertidumbre, y por eso apuestan por su trabajo para la implementación del Plan para la Construcción de la Paz, en colaboración con la sociedad civil, el gobierno y varias organizaciones para avanzar en esa superación de la violencia y consolidar la paz. El nuevo obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, nos habló en el espejo de COPE de sus expectativas de trabajo al frente de esta diócesis. Yo me he encontrado una diócesis muy viva, estoy muy feliz, muy contento, porque eso es pequeñita, pero como Belén de Éfrata y como esos grandes milagros del Señor en el Evangelio, ¿no? Lo pequeño hace que esté lo grande, y esa es mi experiencia. Estoy encantado de haber experimentado y de seguir experimentando cómo el Señor hace de lo pequeño lo grande, disfrutando muchísimo. Es verdad que hay problemas, hay dificultades, no estamos ajenos a lo que vive la Iglesia en Europa y en otras partes del mundo, el tema de las vocaciones, el tema de la despoblación, pero creo que sobre todo hay muchísima esperanza en la vida de la Iglesia de Guadix. El profesor Pablo Requena es delegado de la Santa Sede ante la Organización Médica Mundial y autor del libro Doctor, no haga todo lo posible. En el espejo analizó las consecuencias que la legalización de la eutanasia ha tenido en sociedades como la holandesa y afirmó que un país que legaliza esta práctica es un país poco solidario. Quizá la sociedad ha perdido esa capacidad de afrontar el final de la vida de un modo verdaderamente humano, ¿no? Yo creo que al final la cuestión decisiva es la cuestión existencial. Personas que ya no quieren vivir, pero me parece que ese no es un problema que hay que poner a la medicina, porque no es de su competencia. La medicina está para curar y no para adelantar la muerte, ¿no? Antes de terminar, recordamos que el próximo viernes el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma la celebración de las vísperas de la primera semana del tiempo ordinario que da inicio a la semana de oración por la unidad de los cristianos, en esta ocasión sobre el tema Actúa siempre con toda justicia. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1602, en este domingo 13 de enero de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.